El caso que les presentamos hoy todavía se encuentra abierto, pues se está llevando a cabo el juicio del hombre acusado en los crímenes. Según la ley, se le considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Sin embargo, existen pruebas circunstanciales y testimonios en su contra que indican fuertemente que podría ser culpable. Si resulta serlo, se demostraría hasta qué punto algunas personas son capaces de llegar para proteger su estatus social y económico, sin considerar las consecuencias que podrían llevar a perder dicho estatus. Además, se trata de un posible feminicidio, lo que lo convierte en un delito aún más grave. Este relato trata sobre el triste suceso del secuestro y asesinato de Keisla Matlane Rodríguez Ortiz, una joven de 27 años residente en San Juan, Puerto Rico, quien además se encontraba en estado de gestación al momento de su fallecimiento. Félix Diamante Verdejo, de 27 años, es señalado como el responsable principal de su muerte. Aunque oficialmente eran novios, en realidad mantenían una relación clandestina debido a que él estaba casado y tenía una hija con su esposa. Félix Verdejo había concebido un hijo junto a Keisla Rodríguez alrededor de un mes antes de su trágica muerte. Él deseaba que ella interrumpiera el embarazo para mantener en secreto su aventura fuera del matrimonio, preocupado por las consecuencias negativas que esto tendría tanto en su vida personal como profesional debido a su estatus público. Félix Verdejo, reconocido como deportista olímpico en el 2012, inició su carrera como boxeador profesional en la división de peso ligero el mismo año. Durante sus 27 peleas ha obtenido una impresionante cantidad de 25 victorias, de las cuales 17 han sido por nocaut. Antes de ser señalado por el homicidio de Keisla, era reconocido como un destacado referente en el ámbito del boxeo, con un horizonte lleno de posibilidades. Sin embargo, en caso de ser declarado culpable, es evidente que su trayectoria deportiva quedará definitivamente truncada. Félix y Keisla se habían conocido durante su etapa de secundaria y mantuvieron una relación sentimental desde aquel entonces. A pesar de que Félix contrajo matrimonio con otra mujer y tuvo una hija, su vínculo amoroso con Keisla continuó intacto, acumulando más de una década de historia en pareja. Keila Ortiz, la madre de Keisla, tenía conocimiento de la relación entre su hija y Félix e incluso estaba al tanto de su reciente embarazo. Keila afirmó que su hija se comunicó con ella antes de desaparecer el jueves 29 de abril del 2021 para informarle que Félix vendría a su hogar a revisar los resultados de una prueba de embarazo que se había realizado. Keila también mencionó que advirtió a su hija sobre la importancia de tomar precauciones, ya que Félix ya le había hecho amenazas previas. La madre de Keisla también manifestó que Félix le advirtió que si decidía tener al bebé, pondría en riesgo tanto su relación familiar como su trayectoria profesional. Keisla trabajaba en una compañía dedicada al cuidado de mascotas, demostrando siempre una gran responsabilidad y puntualidad. Por tanto, al enterarse de que no había acudido a trabajar, su familia, conformada por su madre, padre y hermano, se inquietaron y se esforzaron en establecer contacto con ella, sin obtener éxito. Keila se comunicó con Félix para preguntarle acerca del paradero de su hija, a lo que él le contestó desconocer dónde se encontraba. Keila lo acusó de mentir y le mencionó que su hija se había comunicado con ella hacía tan solo un rato, diciéndole que iría a casa de Félix cuando él terminara su rutina de ejercicio. La madre de Keisla reside en Florida y no en Puerto Rico, por lo que al enterarse de la desaparición de su hija, adquirió un billete para viajar a Puerto Rico. Una vez allí se dirigió a una clínica de interrupción de embarazo en busca de información sobre su hija, ya que Félix Verdejo deseaba que Keisla abortara. No obstante, en la clínica, Keila no pudo obtener la información que buscaba. Acto seguido se dirigió al apartamento de su hija y al inspeccionarlo notó algo inusual. Los perros no tenían comida a su disposición. Preguntó a los residentes de la zona. Sin embargo, ellos no habían observado nada fuera de lo común, por lo que decidió ir al cuartel de Caimito, Quintana, con el propósito de reportar la desaparición de su hija. Horas después de que se informara sobre la desaparición de Keisla Rodríguez, los medios de comunicación divulgaron el caso, revelando que ella mantenía una relación extramarital con Félix Verdejo. Las autoridades recurrieron a las redes sociales para buscar la colaboración de los ciudadanos en la localización de Keisla, emitiendo también una alerta rosa. Desde un principio, los padres y la hermana de Keisla responsabilizaron a Félix por su desaparición, expresándolo así en sus declaraciones a los medios. Keila reveló que ella sabía que Félix había quedado con su hija en el local donde él entrenaba, instándolo a hablar ya que él tiene una hija y tiene una madre, por lo que debería pensar en su dolor como madre. Los expertos descubrieron el automóvil de Keisla en Canóvanas y durante la inspección del vehículo se encontraron algunos objetos personales de la chica, aunque ninguno de ellos resultó ser de relevancia para la investigación.
Félix fue citado por la policía y llegó al Centro de Investigaciones Criminales de San Juan, y en un primer interrogatorio de 30 minutos se mantuvo en completo silencio. El 1 de mayo de 2021, tan solo 48 horas después de notificar la desaparición, se localizó el cuerpo sin vida de una mujer en la Laguna San José. Keisla había desaparecido y la aparición del cuerpo de una mujer daba indicios de su posible fallecimiento, aunque aún faltaba identificar dicho cuerpo. Además, Félix era considerado sospechoso de estar involucrado en su desaparición y posiblemente en su asesinato. Esto generó críticas hacia él en redes sociales y no solo eso, sino que la empresa Top Rank, que antes lo respaldaba como boxeador, decidió distanciarse de él y mostrar solidaridad con la familia de la víctima. Gardy López, representante de la compañía Top Rank en Puerto Rico, comunicó que no tenían planes para Félix y agregó que Bob Arum, el empresario y promotor de boxeo estadounidense, así como los demás miembros de Top Rank, estaban informados sobre la situación, pero que no contemplaban planes para Félix, y finalizó diciendo que no había nada más que agregar. A pesar de haber hallado el cuerpo sin vida de una mujer, se decidió seguir con la búsqueda de Keisla, ya que aún existía la posibilidad de encontrarla con vida y debido a que dicho cuerpo aún no había sido identificado. El cuerpo fue trasladado a la sede de la Fuerza de Unidad de Acción Rápida, conocida por sus siglas FURA, situada en Piñones. En ese punto, la familia de Keisla viajó para identificar el cuerpo y confirmaron sus peores temores. El cuerpo sin vida encontrado en la laguna era el de Keisla. Después de continuar con la investigación, se realizó un análisis exhaustivo de una serie de vídeos, revelando que el vehículo de Félix, un Dodge Durango, guardaba un gran parecido con el captado en las cámaras del puente Teodoro Moscoso, que se encuentra sobre la laguna de San José. Esto llevó a sospechar que los responsables del secuestro y asesinato de Keisla muy probablemente utilizaron ese mismo modelo de Dodge Durango que había sido registrado en las imágenes. Como resultado de esta coincidencia, la investigación comenzó a apuntar hacia Félix de manera más contundente, y la policía consiguió obtener una orden para examinar y registrar su vehículo. Poco tiempo después surgió un testigo que en un principio mantuvo su identidad en secreto. Sin embargo, en el presente año 2023, durante el proceso legal en curso, se reveló su nombre: Luis Antonio Cádiz Martínez. Este testigo se acercó a la policía y afirmó haber sido cómplice de Félix Verdejo. Debido al testimonio aportado, los investigadores y la fiscalía lograron hacer una minuciosa reconstrucción de los sucesos relacionados con este caso. Luis afirmó haberse encontrado con Félix en 4 ocasiones antes del día en que se llevó a cabo el asesinato de Keisla. Luis Cádiz fue acusado como cómplice en el caso de asesinato de Keisla Rodríguez. Sin embargo, aceptó su responsabilidad y llegó a un acuerdo con la fiscalía. Prestó declaración durante el proceso judicial en curso contra Félix Verdejo, el miércoles 5 de julio de 2023, y compareció como testigo en la tercera sala del Tribunal Federal de San Juan para contestar las interrogantes realizadas por el fiscal federal Jonathan Gottfried. De acuerdo con el relato de Luis en su testimonio, el primer encuentro con Félix tuvo lugar en la madrugada del 28 de abril de 2021, es decir, la noche anterior al secuestro y asesinato de Keisla. Ellos se reunieron en lo que él describió como el gazebo de la residencia Luis Llorens Torres, donde él vivía con su madre y su hermano. Félix le dijo a Luis que tenía problemas con su esposa, porque ésta se había enterado de que había embarazado a otra mujer, aunque en ese entonces no dijo a qué mujer había dejado embarazada. Félix solicitó la ayuda de Luis para ayudar a interrumpir el embarazo de Keisla. Luis, sin tener experiencia en este tema, manifestó su desconocimiento, pero le sugirió a Félix que podría considerar el uso de pastillas o sustancias para causar el aborto. Félix respondió que iría a buscarlo en la mañana y le pidió que comprara todo lo que considerara necesario. El siguiente encuentro ocurrió temprano en la mañana, en el mismo lugar que la ocasión anterior. En ese momento, Luis Cádiz ya había adquirido 3 bolsas de heroína por un valor de $9, compradas en las cercanías de su hogar. Preparó la heroína y la transfirió a una jeringa. Después, ambos se montaron en el auto de Félix, donde Luis le facilitó la jeringa, y juntos se dirigieron hacia la residencia Villa Esperanza en busca de Keisla. Cuando el fiscal Jonathan Gottfried le preguntó cuál era el motivo de ir a buscar a Keisla Rodríguez, él respondió que querían tratar de que ella abortara. Según su testimonio, el plan era que tan pronto como la chica se montara en la guagua, irían a hablar con ella, pero que no tenían definido qué harían después para inyectarle la heroína.
Cuando llegaron a la residencia de Keisla, Félix no pudo contactar con ella. Luis testificó que no vieron el automóvil de la chica, pero que una persona saludó a Félix y este le dijo que esperaba que, si algo sucediera, no pensaran que había sido él. Después emprendieron la búsqueda de un centro médico cercano a la casa de Keisla con el propósito de realizarle una prueba de embarazo. Sin embargo, no lograron dar con ninguno. Desde un aparcamiento, Félix llamó a Keisla desde su teléfono Android y ella le informó que se encontraba en el salón de belleza haciendo sus uñas, por lo que Félix y Luis se dirigieron al centro de belleza. Sin embargo, tampoco lograron encontrarla allí. La razón era que después de terminar con sus uñas, Keisla se había ido a buscar a su sobrino. En aquel instante, Félix le mencionó a Luis que debía localizar a Keisla antes del 1 de mayo, ya que en esa fecha celebrarían el cumpleaños de su sobrina y ella aprovecharía esa celebración para comunicarle a su familia que estaba esperando un bebé. Luis afirma que anteriormente le había aconsejado a Félix que afrontara las consecuencias y que actuara como un hombre en esta situación, pero Félix le respondió que no quería perder a su familia y que debía hacer algo al respecto. Luis contó que después de eso, aunque no tenían un plan establecido, Félix condujo hasta el puente Teodoro Moscoso para averiguar la ubicación de las cámaras de vigilancia. Después de verificarlas, volvieron a la residencia de Luis y comieron unos sándwiches. El tercer encuentro tuvo lugar alrededor de las 4 de la tarde en el negocio de lavado de vehículos de Luis, quien declaró que fue entonces cuando Félix contactó a Keisla con la intención de encontrarse a las 7 de la mañana del siguiente día, específicamente el 29 de abril de 2021, y que cuando terminó la llamada, Félix le dijo a Luis que todo estaba listo. Después, Félix regresó a la casa de Luis para discutir sus planes para el siguiente día. Esta fue la cuarta reunión antes de llevar a cabo los actos delictivos. El objeto consistía en introducirle la heroína, atarla y tirarla. Luis disponía de unos alambres para atar a Keisla, ya que había trabajado en el sector de la construcción antes de emprender su propio negocio de lavado de automóviles. Dividió el alambre en 3 trozos y lo colocó dentro del automóvil de Félix. Luis también mencionó en su declaración que descubrió un trozo de cemento junto a un cubo de basura y lo movió hacia la carpa donde está su lavadero de automóviles. Cuando se le cuestionó a Luis Cádiz acerca de su motivo para brindarle ayuda a Félix Verdejo, él contestó que no lo sabía, que quizás para demostrar lealtad, pero que sinceramente no entendía por qué lo había hecho. Durante el testimonio de Luis se podía observar una gran angustia en Keila Ortiz y Bereliz Rodríguez, madre y hermana de la víctima respectivamente. En ocasiones la madre derramó lágrimas mientras negaba con la cabeza y golpeaba sus muslos en un gesto de frustración. Mientras tanto, José Antonio Rodríguez y Jonathan Román, el padre y hermano de la víctima, lucían tristes y cabizbajos. Además, Jason González Delgado, el abogado defensor de Félix Verdejo, interrogó al hermano de Luis Cádiz, Ricardo Cádiz, quien confesó haber mentido al FBI. Se llevó a cabo un interrogatorio en el que se formularon preguntas con la finalidad de descubrir y esclarecer algunas discrepancias en las afirmaciones de Ricardo. Durante el interrogatorio del FBI, Ricardo afirmó haber eliminado 2 dispositivos móviles, un teléfono Android y un iPhone. Sin embargo, las autoridades confiscaron estos teléfonos más tarde. Ricardo ofreció otro testimonio contradictorio al afirmar que presenció a Miguel Santiago Laiz, el suegro de Félix Verdejo, entregando dinero en efectivo al abogado Edwin Prado Galarza, quien había sido representante legal de Luis Cádiz. Sin embargo, después admitió que no había visto cómo Miguel le daba en mano el dinero al abogado Edwin. Para ese entonces, Edwin había tenido reuniones separadas con Miguel Santiago y con Elis Mari Santiago, el suegro y la exesposa de Félix Verdejo, además de reunirse con los hermanos Luis y Ricardo Cádiz. Ricardo declaró que su hermano Luis se encontraba reunido con el FBI mientras él se encontraba fuera y Miguel y Elis estaban aparte. El viernes 30 de junio de 2023, Ricardo Cádiz, el hermano de Luis, declaró que, en un intento desesperado por ayudar a su hermano, había propuesto remunerar al abogado Edwin Prado por sus servicios con dinero en efectivo o cocaína. Durante el interrogatorio del abogado Jason González Delgado, Ricardo confirmó nuevamente su respuesta, pero agregó que nunca llegó a pagarle al abogado Edwin Prado por los breves servicios prestados, los cuales incluyeron representarlo durante la primera entrevista con el FBI. Según Ricardo, Edwin no le dijo ni sí ni no, pero que la idea de esto era ayudar a su hermano Luis.
Jason González, el abogado defensor, cuestionó el motivo por el cual el suegro de Félix Verdejo estaba costeando los gastos legales del supuesto asesino de Keisla Rodríguez. Sin embargo, el fiscal Jonathan Gottfried presentó una objeción que fue aprobada por el juez, lo que llevó a Jason a tener que retirar su pregunta. El juez dio indicaciones claras al jurado de que no debía considerar esta pregunta. Jason siguió cuestionando a Ricardo Cádiz con el fin de contrastar sus declaraciones con los apuntes hechos por los agentes del FBI y los fiscales Jonathan Gottfried y Janet Collazo. En muchas ocasiones, Ricardo solía contestar con expresiones como «no sé» o «no lo recuerdo». Según Ricardo, el motivo de su partida de Puerto Rico el 5 de junio de 2021 se debió a su relación de amistad con Félix Verdejo. Diversas personas estaban al tanto de esta amistad y previamente habían surgido rumores que vinculaban al exboxeador con la muerte de Keisla. También declaró que entregó a su hermano Luis después de que éste admitiera haber participado junto con Félix en el acto contra Keisla el 30 de abril de 2021 y después de ver en la televisión que el automóvil de la víctima había sido encontrado en Canóvanas. Ricardo hizo hincapié en que no tenía ninguna expectativa sobre el resultado de la fiscalía y reconoció que la sentencia final estaba en manos del juez. Posteriormente manifestó su anhelo de que la realidad sea revelada y conocida por todos. Existe un informe a nivel nacional que describe el testimonio de Luis Cádiz, cuya identidad estaba resguardada en aquel momento, por lo que su nombre no se menciona en el informe. Sin embargo, a través de dicho informe podemos conocer con precisión los actos que él y Félix Verdejo llevaron a cabo en contra de Keisla Rodríguez. Como ya sabemos, Félix y Keisla habían convenido encontrarse a las 7 de la mañana el 29 de abril de 2021 en la residencia de la chica. Félix y Luis se desplazaron hasta ese lugar utilizando el Dodge Durango negro de Félix. Keisla se dirigió al lugar en su automóvil, el cual era un Kia Forte de color gris, y posteriormente se montó en el vehículo de Félix. En la declaración jurada consta que después de la conversación entre Félix y Keisla, él la golpeó en la cara y le inyectaron una jeringuilla llena de sustancias compradas en un lugar de tráfico de drogas del residencial Luis Llorens Torres. Félix y Luis entonces ataron a Keisla de brazos y pies con un cable, agregando que también le amarraron un bloque de cemento a Keisla. Después, los dos hombres condujeron ambos vehículos hacia el puente Teodoro Moscoso. Una vez allí, sacaron a Keisla del vehículo y la lanzaron por uno de los lados del puente al agua. Después, Félix disparó a Keisla con una pistola desde el puente. Claramente, en la actualidad, con el caso pendiente de juicio, tenemos conocimiento de que el testigo en cuestión es el coacusado Luis Cádiz Martínez, y de que utilizaron un alambre para atar a la víctima de pies y manos. Además, la sustancia que le administraron era heroína, aunque existe la posibilidad de que Luis hubiera agregado algo más durante su preparación. Recientemente, Luis Cádiz afirmó que ha tomado la decisión de cooperar con las autoridades federales, puesto que es consciente del sufrimiento de la madre de Keisla. También ha declarado que él llamó al 911 para informar de la ubicación del cuerpo de Keisla y que en el momento de los hechos él se encontraba bajo la influencia del alcohol y algunas sustancias, y que por eso hizo lo que hizo, aunque sea algo injustificable. También afirma que mintió al FBI puesto que su abogado de entonces, Edwin Prado, lo instruyó a hacerlo. Félix Verdejo Sánchez enfrenta cargos federales por robo a mano armada de un vehículo, que resultó en el fallecimiento de una persona, por secuestro que desenlazó en la muerte de Keisla y por aborto ilegal de un bebé nonato, puesto que Keisla estaba embarazada. Además, se le acusa también de llevar consigo un arma de fuego mientras llevaba a cabo un acto delictivo violento. Frente a todos estos cargos, Félix Verdejo podría enfrentar la pena capital en caso de ser declarado culpable. Es importante destacar que el aborto es legal en Puerto Rico. Sin embargo, la elección de realizarlo o no recae totalmente en la mujer embarazada. En este caso específico, donde se obligó a una madre a abortar a su hijo mediante la inyección de heroína y posteriormente fue asesinada con un disparo, el culpable no solo enfrentará cargos por el asesinato de la madre, sino también por el homicidio del ser humano en gestación. Adicionalmente, cabe mencionar que de no haber sido por el disparo, es muy probable que Keisla hubiera fallecido de todos modos por ahogamiento en la laguna. Si finalmente Félix Verdejo es culpable, y hasta el momento todo parece indicar que así es, al considerar que los crímenes cometidos tenían el objetivo de forzar a Keisla a abortar, quedaría claro que se trata de un feminicidio, uno de los actos más atroces de violencia de género ejercida contra la mujer.
Si analizamos la situación, a Félix le inquietaba perder a su esposa e hija, así como también se preocupaba por el impacto que esto tendría en su carrera debido al embarazo de Keisla. Sin embargo, surge la pregunta sobre si alguna vez consideró las posibles implicaciones de forzarla a abortar y luego asesinarla, como el hecho de que, dadas las circunstancias, desde un principio él podría ser señalado como sospechoso. Es evidente que si el juicio concluye con un veredicto de culpabilidad, habrá perdido lo que tanto temía perder y mucho más. Y hasta aquí el caso Verdejo, espero que les haya resultado informativo y como es un caso que todavía está en proceso, no dudaremos en realizar un segundo vídeo cuando finalmente se dicte sentencia. Si les gustó mi trabajo, recuerden darle like, suscríbanse al canal y activen la campanita con todas las notificaciones para no perderse nada nuevo. Comenten qué les pareció el vídeo y qué otros casos desean que traiga al canal. Recuerden que si quieren aparecer en las menciones, pueden apoyar de forma adicional al canal con las membresías. Ahora sí me despido, les mando un abrazo y nos vemos pronto en otro caso de Sumario Criminal.